delegado al primogénito. Cuando un hombre había sido rey, su hijo, su primer hijo, iba a ser el que tomara el trono. En el caso de David, David tomó el trono y su hijo Salomón fue el que le consiguió después de él. Él continuó el reinado. Y había una promesa sobre David que Dios le había hecho. Y Dios le dijo a David, David quería construir el templo de Dios, pero Dios le dijo a David, tú no vas a construir el templo porque tus manos han derramado mucha sangre. Mucha gente ha muerto en tus manos. David era un guerrero. No que Dios lo estaba castigando, sino que el templo para Dios siempre ha sido algo muy sagrado y especial. Y él no podía permitir que David, después de haber asesinado a tantas personas, incluyendo aún el que él ya le había perdonado, él tuviera la oportunidad de construir el templo. Algunos creemos que los errores que cometemos no nos pesan en el futuro, pero Dios nos perdona y sin embargo habrán consecuencias por nuestros actos. Las consecuencias de las cosas que hacemos no nos gustan, pero tenemos que enfrentarlas. Las consecuencias son vergonzosas muchas veces. Ninguna consecuencia va a causar dignidad al principio. Las consecuencias de nuestros actos siempre van a causar una especie de vergüenza en nosotros, de aflicción. Amén. David vivió esta situación. Sin embargo, Dios le hizo una promesa y le dijo a David, tú no construirás el templo, pero yo te prometo hoy que tus hijos reinarán generación tras generación por amor a ti. Y le dijo, tu hijo, tú no lo construirás, tu hijo Salomón lo construirá. Sin embargo, David le dejó todo preparado a Salomón. David le dejó los materiales, consiguió todas las cosas que iban a usar para construir el gran templo, conocido como el templo de Salomón, pero era el templo de Dios. Sin embargo, Salomón construye el templo y reina. Y cuando Salomón va a reinar, Dios le habla a Salomón, Dios se le manifiesta a Salomón, dándole sabiduría, porque fue lo que pidió, pero también le recuerda lo que él le dijo a su padre David: si andas rectamente delante de mí, si tú haces todo correctamente, respetas mis mandamientos, sigues mi presencia, yo estaré contigo como estuve con tu padre David. Le dijo, pero si no lo hicieres así, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, parafraseándole un poco la historia, esta promesa que Dios le hizo a David acompañó a todas las generaciones tras generaciones de la casa de David. Y esto, hermanos, llegamos cuando Asa, veamos la genealogía de Asa. Maaca era su abuela. Para que usted entienda un poco, cuando se leen las crónicas o los reyes, hay nombres en la Biblia que se cambian. Por ejemplo, Abisalón es Absalón, pero de acuerdo a la cultura o a la ciudad donde ellos estén escribiendo los libros, el nombre se cambia, pero significa lo mismo. Abisalón es Absalón, era el hijo de David, el hijo que traicionó a David y que le hizo guerra. Este hijo se rebeló y quería quitarle el reinado a David a la fuerza, solo porque estaba enojado con su padre. Vea el enojo que un hijo puede tener para con un padre, al punto de querer matarlo o destruirlo. ¿Está aquí? Entonces, la genealogía de Asa consta de esta forma. Maaca no era su madre, era su abuela. Maaca, ella era nieta de Absalón. Vea toda la genealogía como viene. Y fue el hijo que se le reveló a David, Absalón. Vea cómo la genealogía o la generación de Absalón viene con una semilla mala. Pero aunque venga con una semilla mala, no deja de ser hijo de David. Y esta nieta no deja de ser tataranieta de David. Y Asa no deja de ser tataranieto de David. Y cada uno de los que reinaron en ese tiempo tenían un parentesco con David. Y si usted lo lee, ellos va a ir diciendo en las crónicas. Todas estas generaciones hasta Asa habían hecho lo malo, pero había una promesa de Dios sobre estas generaciones. Todas las generaciones. El papá de Asa
había hecho lo malo. Mis hermanos, quiero enseñarles tanta profundidad del problema de lo que era la diosa Acera. Dice que Asa quitó a los sodomitas. ¿Sabe qué son los sodomitas? Mi hermano, lo que estamos comenzando a vivir en este tiempo: homosexualismo, lesbianismo a la vista de todo mundo, la lujuria, la lascivia, la pornografía con un gran... Vea, lo que hacían ellos tenían en el templo de la diosa Acera prostitutas que no eran, les llamaban prostitutas, pero no eran prostitutas, porque ellas se acostaban con los hombres en la entrada del templo como la ofrenda para poder ellos pasar al templo a adorar a su Dios. El ídolo que la mamá, que la abuela de Asa tenía, mi hermano, se dice que eran una estatua de unos genitales. Porque esta era la cultura que había allí, hermano. Y le estoy hablando del pueblo de Israel, le estoy hablando del pueblo de Dios, le estoy hablando que este era el pueblo de Dios, pero que increíblemente el pueblo de Dios se había corrompido, se había enfermado con la lujuria, con la lascivia, y le habían hecho estatuas a estos dioses. Estos reyes, creo que era Aminoín, el padre de Asa. Él permitía que todas estas cosas pasaran. Él reinó suciamente a Israel. Igualmente antes de él, el que estuvo antes, y el que estuvo antes, y el que estuvo antes, y cada generación de estas, algunos hicieron lo malo. Pero cuando llega el tiempo de Asa, qué impresionante es. En Asa vemos el caso de un hombre que decide escoger los pasos que quiere seguir. Asa, porque su padre él había sido malo, su abuela estaba loca, lujuriosa, y en medio de todo ese ambiente, este joven determina seguir los pasos de su tatarabuelo. ¿Quién se pone a pensar en cómo era su tatarabuelo para poder seguirlo? Nosotros lo más largo que llegamos a ver es decir: bueno, mira, yo voy a ser como mi papá. Mira, yo voy a ser como mi mamá. Mira, otros dicen: yo no voy a ser ni como mi papá ni como mi mamá, yo voy a ser como Cristiano Ronaldo. Pobrecillo. Otros dicen: bueno, yo soy liguista porque mi papá es liguista. Qué mal que está eso. Tienes que romper esa. Eso es una maldición generacional. Dije eso para que entienda un poco y se ría un poco, pero lo que quiero decirle es: ¿quién se fija en su abuelo y piensa en querer ser como él? ¿No había venido Asa viendo la cultura sucia con la que se había mantenido este pueblo todo ese tiempo? ¿No había hecho eso su padre y su abuelo y su abuela? ¿No habían hecho lo malo? ¿No habían corrompido la tierra esta gente todo ese tiempo? Asa no creció, hermano, viendo genitales, viendo prostitutas acostándose en la entrada de un templo con hombres, mujeres caminando y enseñando sus partes, viendo sodomitas, lesbianas, homosexuales por todo lado. Yo me pregunto, ¿Asa no creció viendo eso? Sí, Asa creció viendo toda esa inmundicia. Pero Asa tomó una decisión y dijo: yo no voy a ser como fue mi padre, ni como fue mi abuela, ni como fue mi abuelo. Yo voy a ser como mi tatarabuelo David. Porque David fue conocido porque amaba la presencia de Dios. Yo voy a ser como mi tatarabuelo David, porque se dice de mi tatarabuelo las historias que era un hombre conforme al corazón de Dios. Estoy cansado de ver toda lujuria. Estoy cansado de ver a mi familia haciendo lo malo. Estoy cansado de ver a mi abuela haciendo tonteras enfrente de esa estatua. Yo quiero ser como David. La Biblia no menciona a David como tatarabuelo porque no lo dice así, pero le menciona la palabra padre. A veces el abuelo o tatarabuelo o la genealogía se ve como el padre David, como Jacob, el padre de una nación. Aunque sea el tatarabuelo, lo llamarán padre.
Abraham es el padre de la fe. Entonces la palabra padre, que no los confunda. Por eso cuando leemos hay que estudiar esto. Por eso hay que ir a escuela de obreros. Ahí le enseñan todo esto profundamente. Mire, mi hermano, Asa toma una decisión. Pastor, ¿cómo Asa sabía todo eso? Porque obviamente la cultura de Israel, fuera como fuera, era contarle a los hijos de los hijos de los hijos, contarle su historia, contarle a ellos las cosas que habían vivido, las cosas que habían hecho. Esa era su historia. Todos les contaban las historias de cómo David había matado al león, al oso, cómo derribó al gigante. Wow, yo me imagino que Asa decía: mi tatarabuelo derribaba gigantes. Y mi papá revolcándose con prostitutas ahí. Y mi abuela, mire, mujer, esa está enferma. Yo no quiero eso. Yo quiero ser como David, que mataba gigantes. Escuché la historia de que David, cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl en el desierto donde nadie creería nada, Dios estuvo con él y le dio un ejército nuevo para derribar al ejército malo de Dios. Era un hombre inspirador, era un hombre que estaba con una vida distinta. Asa dijo: yo quiero ser como él. Y aquí es donde entramos en la pregunta: pastor, ¿qué pasa? Porque yo prediqué el viernes la honra, ¿verdad? Pero podríamos decir aquí: pastor, ¿qué pasa cuando mi papá es malo? ¿Qué pasa cuando mi mamá es mala? ¿Verdad? Porque no todos los papás son un pan del cielo, como le pasó a Asa. No tenía padres buenos. ¿Qué pasa cuando tu mamá o tu papá no son buenas personas? Pastor, ¿cómo usted me va a decir que yo siga a mis padres si ellos no han sido buenos? No, es que aquí es donde viene la situación. Dios te dice: hónralos aunque ellos no sean buenos, pero no te está diciendo que seas como ellos han sido. No te está diciendo que cometas los errores que ellos han cometido. No te está diciendo que actúes como ellos actúan. ¿Aló? Entonces Asa, siguiendo con la historia, ¿verdad?, había escuchado las historias de David en el reino. Por eso se escribían las crónicas, porque eso eran historias que se repetían y se contaban. Y de las cosas que le impactó a Asa posiblemente fue el amor que David le tenía a Dios y el temor. Conocía la promesa también, porque así como yo se las conté, que la conozco, cada generación conocía la promesa, porque como el presidente de la República hoy día, que cometió la semejante burrada de quitar a Dios del juramento y de no poner la mano en la Biblia cuando se le hizo el juramento a la presidencia también. Mire, también cuando los reyes de Israel iban a ser juramentados para tomar el puesto, les recordaban la promesa que Dios le había hecho a David, porque fue la misma que le hicieron a Salomón cuando lo hicieron rey. Y si tú recuerdas, le decían los profetas y los sacerdotes que tu padre David, y que Dios dijo que estaría con él y que por amor a ti. Mira, hermano, Dios pudo haber destruido estos reyes malos, pero ¿sabe por qué no los quitó? Porque él le había prometido a David que su descendencia reinaría en la tierra. Así fueran malos o buenos, Dios cumple sus palabras. Y se la cumplió a David hasta el final, pero Dios sabía que era en el hombre, en uno que escogiera hacer lo bueno, que se levantara uno a creer que podía cambiar las cosas, y ese fue Asa. Deuteronomio 30, 19. ¿Qué pasa cuando mis padres son malos? ¿Qué pasa cuando mis padres no son dignos de imitar? Y yo hablo de esto no solo para los jovencitos aquí, porque los adultos tienen papás. Y tal vez usted tiene tiempo de corregir cosas en su vida. ¿Qué pasa cuando los padres son malos? Deuteronomio 30, 19. Moisés le habla al pueblo y le da un consejo y le da una dirección referente a esto mismo. Y él le dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú
y tu descendencia. Hoy el mensaje es: escoge. Escoge. Moisés le dijo: tengo al cielo y la tierra por testigos, que he puesto delante de ustedes un camino. Ustedes deben escoger, sean testigos contra vosotros. Dice que os he puesto delante la vida o la muerte. Tú tienes el poder de escoger quién quieres ser. Tú tienes el poder de escoger no ser como tus padres que hicieron lo malo. Tú tienes el poder de escoger ser una genealogía diferente, levantar una nueva estirpe en tu casa, una nueva raza guerrera en tu familia. Pastor, en mi familia todos fueron cobardes. Pues entonces levántate como el primer valiente de tu familia. Que cuando tus nietos o tataranietos te recuerden, diga: la cobardía llegó hasta el año 2018, porque en ese año se levantó mi mamá y dijo: ya no habrán más cobardes en mi casa. Y se paró por mí y empezó a orar y a ayunar todo un mes para que mi vida fuera transformada. Se acabaron los cobardes en mi genealogía. Se acabaron los cobardes en mi casa. Y ahora solo valientes están naciendo. De esto te estoy hablando hoy, iglesia. De escoger la vida para que vivas en bendición, tú y tu descendencia. Escoge la vida hoy. No mires que mis padres fueron malos, que es que mi papá me abandonó, mi papá hizo esto, y porque tu papá te abandonó y no te puso ni los apellidos, tú también vas a hacer lo mismo. Porque mi papá fue alcohólico, yo estaba siendo alcohólico. Casi 40 años tomó él. De milagro está ahí sentado ahorita. No murió de una cirrosis o algo peor. Y hoy se hace exámenes y le dicen: señor, para haber fumado lo que fumó y tomado lo que tomó, usted está muy bien. Pero nosotros estábamos siguiendo ese camino. Zuli, yo, Cintia, tomábamos, fiestas, hacíamos. Yo prácticamente me hice alcohólico cuando viví fuera de mi casa. Tal vez mis papás muchos no se dieron cuenta, pero yo tomaba todos los días. Llegaba alcoholizado al trabajo a los 22 años de edad. Era un alcohólico ya. Ya no sentía las ganas de desayunar, sentía ganas de tomarme algo. ¿Para qué? Él hacía eso. Él llegaba tan mal que en vez de comer sentía la necesidad de tomarse otro trago para apagar ese fuego, pero más bien después lo encendía y volvía, ¿no? Se montaba de nuevo, decía él. Pero entonces llegó Cristo a nuestras vidas. Llegó Jesús a nuestra familia. Y tocó a mi hermana menor, y tocó a mi hermana mayor, y me tocó a mí. ¿Y qué cree usted? Los tocó a ellos también. Cuando éramos una familia de alcohólicos, que venía de una genealogía de alcohólicos, porque mi abuelo, el papá de mi papá, murió por cirrosis. Murió por el mismo alcohol, porque tomaba y fumaba mucho. Y si usted ve, hay muchos hermanos de él o familiares de él que viven en Cartago que han muerto por el mismo vicio, por las mismas cosas. Expedientes de drogas, de delincuencia, de cosas venían detrás. Mis hermanos, cuando yo llegué a Cristo y mis hermanas, rompimos la genealogía maldita que venía detrás de nosotros. Y fue tan impactante, fue tan fuerte el impacto de ese acto que arrastró nuestras generaciones atrás. Mis padres se convirtieron. Y ahora a través de ellos y de nosotros y todos los que están naciendo, sus nietos y los bisnietos que vengan, no habrá una generación alcohólica. Habrá una generación de siervos y siervas de Dios. Máxime que a quien le estaba hablando allí Moisés en este pasaje no era el mismo pueblo que salió de Egipto. En este pasaje de Deuteronomios, Moisés le está hablando cuando ya están a punto de entregar la tierra prometida. Moisés sabe que él no va a ir, pero él les tiene que dejar las reglas puestas. Es decir, esto es lo que va a pasar aquí, tienes que hacer esto y esto. Moisés, ya este pueblo de Israel
malo, idólatra, malagradecido, murió en el desierto. Pero los que vienen con Moisés ahí son los hijos de ellos. Entonces él tiene que dejarle el mensaje a las generaciones futuras y decirles: escojan la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y como no tenía nadie más ahí, dijo: pongo al cielo y la tierra por testigos suyos de que así será. ¿Decides vivir en maldición o decides vivir en la bendición? ¿Decides que tus hijos estén malditos o decides que tus hijos sean benditos? Tú decides. Escoge hoy. Escoge hoy, iglesia. Escoge hoy. ¿Qué quieres? Ya no hay tiempo, pastor. Sí hay tiempo. Si Dios nos llamó es porque hay tiempo. Si Dios nos dijo ayunen, si Dios nos dijo oren, es porque estamos a tiempo. Pastor, ya está muy viejo mi hijo. No hay límites en esto. Él puede alcanzar al que él quiera. Al que él quiera. Escucha el consejo, hermano. La palabra clave de hoy es: escoge. Escoge a quién vas a imitar. Escoge cuál genealogía vas a caminar, con quién y conforme a qué vas a vivir. Escoge. Conoce tu descendencia. Entérate cómo fueron tus antepasados y encuentra entre ellos alguna promesa que descanse, donde tú dirigirás tus pasos. Busca promesas que Dios haya hecho a tus antepasados. Y si no hay promesas, párate en la brecha hoy y di: Señor, mis generaciones han sido malas. Vengo de una familia de alcohólicos, de drogadictos, de narcotraficantes. Señor, mi apellido es reconocido, mi cara es reconocida por lo que mi familia ha hecho atrás. Pero párate hoy en la brecha y di: Señor, pues hoy me paro con una nueva identidad, con una nueva postura. Me paro en la brecha, cambia mi imagen, me levanto por una generación diferente en mi casa. Ya mi apellido, mi faceta, mi cara no será reconocida por lo que ellos fueron. Dirán: de aquí en adelante todo cambió para esa familia. De aquí en adelante todo cambió para esa familia. Ahora, si no lo tienes, si no hay familiares cercanos, si no hay gente que tú puedas imitar dentro de tu ciclo familiar, escoge ser tú quien va a marcar la diferencia. Conviértete en el pariente que las próximas generaciones quieran imitar. Conviértete en el pariente que las siguientes generaciones quieran imitar. Yo recuerdo, dirán mis tatara nietos, no sé cuántas generaciones permitirá el Señor vivir antes de venir, pero si son muchas, no sé si mis generaciones continuarán. Es mi propósito y mi profecía. Profetizo sobre eso siempre. Pero si algún día alguno se quiere salir del carril, que recuerden a su antepasado que fue un pastor, a su antepasado que predicaba, a su antepasado que incursionó un avivamiento en la ciudad donde Dios lo llamó. Que lo recuerden cómo era, que traten de encontrar las historias, que revisen en los libros a ver si alguien escribió sobre eso. Pero cuando lo descubran, digan: ¿qué nos hizo volvernos de aquí? Regresemos por ese camino, retomemos esa verdad. Asa removió a su abuela de su cargo porque tenía un Dios sucio, y corrigió los errores de su padre porque su descendencia lo inspiró. Cuando tú decides cortar con la maleza, la cortas sin importar cuál vínculo sea. No importó a él que fuera su abuela, no le importó que fuera una autoridad en su casa. Él dijo: yo no seré como tú, y tú ya no me vas a adorar ese Dios inmundo aquí. Saque esa cochinada de aquí, quémela. Y usted ya no va a ser la reina madre. Me quedo sin reina madre, pero no la necesito. Dios y yo somos suficientes. Cortan con la maldad, son radicales. Cortan con la maldición. Es que pobrecita la abuelita, mire, respétela porque la abuelita está viejita. No, abuelita, si usted no se arrepiente, también se va a ir al infierno, abuelita. Abuelita, venga para orar, porque abuelita, usted necesita a Cristo para ser salva, abuelita. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar con mi abuela hasta sus últimos momentos.
Tal vez no vi el final, pero estuve la noche antes ahí, orando por ella y presentándola a Dios. Y cuando pude hablarle, y aunque sea en su demencia y en sus cosas, la hacía confesar a Jesús, la hacía confesar a Cristo. Se rompieron muchas cadenas. Ahora, hay algo que nos puede ayudar. Hay algo que es muy importante para cuando nosotros no tenemos familiares que podamos inspirarnos. Hay algo importante: entender el ciclo del ADN que nosotros tenemos. El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Sí, abreviado es ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas. Mis hermanos, el ADN es como un ácido nucleico que tú cargas, como un núcleo, como algo que tú portas, una sustancia que tú cargas, que es la que se encarga de llevar los genes, la parte genética. ¿Qué es eso, pastor? La descendencia, los rasgos físicos, parecidos, actitudes, todo está en el ADN. Por eso es que tú ves a tus hijos y dicen: camina como su papá, habla como su papá, sacó los ojos de su mamá, mire, se ve igual. Uy, mire, cuando sea grande va a ser como su papá. Porque están viendo rasgos físicos, están viendo estereotipos, están viendo cosas que son causantes por el ADN en la persona. Es algo que Dios puso en nosotros. Todos tenemos ADN. Pero el ADN de algunas personas puede ser que sea malo. Un hijo de Hitler, ¿cómo sería su ADN? Este muchacho, sin que nadie le enseñe, traería la maldad por dentro, porque está en su ADN. Y lo peor es que a veces las generaciones se vuelven más perversas que lo que fue la primera, porque el ADN se mantiene. Pero hay algo, hermanos: este ADN se encarga de transferir rasgos genéticos, parentescos, comportamientos en las personas, en sus vínculos familiares. Ese es el ADN nuestro, físico, humano. Pero hay un ADN espiritual. Y el ADN espiritual es el que te puede impulsar a tener un comportamiento distinto. Cuando recibimos la sangre de Jesús, porque ahí viene el ADN. Cuando recibimos la sangre de Jesús, viene impregnada de partículas de ADN. Un ADN de reino, un ADN espiritual, un ADN distinto. Entonces, por eso yo tengo la habilidad y la capacidad de renunciar a mi mal carácter, a mi amargura, a mis indicios cleptomaniáticos, lujuriosos, lasciviosos, drogadictos, viciosos de mi familia anterior. Y puedo levantarme en un nuevo ADN, que es el ADN de la sangre que fue rociada sobre mí, el ADN de Cristo. No hay un texto bíblico que pueda con mucha facilidad redactar esto, pero Pablo dice en el libro de Efesios que en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre y múdese con el nuevo hombre, porque el viejo está viciado, pero el nuevo es de acuerdo a la imagen de Cristo. Entonces ahí está hablando de que yo puedo soltar el ADN maldito que me ha estado haciendo ser lo que soy, que me ha estado haciendo cometer los errores que he cometido, y abrazar el ADN espiritual, el ADN de Cristo, ser un nuevo hombre, ser una nueva persona. Y dentro del ADN espiritual existe el ADN de nuestra familia espiritual. Si tú tienes un padre espiritual, una madre espiritual, algunos adoptan los rasgos de ese ADN. Y entonces hablan como ellos, se ven como ellos. ¿Por qué, pastor? ¿Los quieren imitar? No
ni siquiera buscan imitar a la persona. Es solo que el estar tan cerca y el tener admiración por la persona y ver el nivel de índole que maneja la persona, del rango espiritual, la unción que está en esa persona, también captura rasgos genéticos espirituales en esa persona. Por eso el apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo, porque él portaba un ADN distinto. Y él dijo: ustedes pueden tomar de lo que hay en mí con toda confianza. Ustedes pueden ver en mí, porque en mí está Cristo. Ustedes pueden tomar rasgos míos siempre y cuando hagan lo que yo estoy haciendo, seguir a Cristo. Entonces por eso vemos muchas personas, y cuando hablamos del ADN en la iglesia, que decimos que fulano tiene mi ADN. Mire, yo puedo decir: Sergio tiene mi ADN, porque Sergio así se crió aquí, como en el muslo, ¿verdad? Sentado aquí. Y todas sus facciones, sus predicaciones, sus cosas, la unción que reposa sobre él, cuando yo lo miro, yo recuerdo mis años en ese momento. Y puedo ver muchos rasgos y muchas cosas. Otros aquí también los tienen. Pongo el ejemplo de Sergio para no usar los mismos de siempre. Pero hay muchos más aquí que portan esos rasgos. A veces cuando suben a predicar aquí, yo codeo a la pastora y le digo: ese es usted. Sí. Es curioso, el día que subió el pastor Julián a predicar, yo le decía a ella, le dije: este es como usted. Este no tiene lo mío, este tiene lo suyo. No sé por qué, yo lo percibí de esa forma. Y ella me dijo: sí, tal vez la misma fuerza, agresividad en la palabra, el gen profético que manejó ese día aquí, como estaba soltando palabras, percibiendo el mundo espiritual. Y ahí codeándonos, yo le decía: no, ese no tiene lo mío, ese es completamente tuyo. Le decía: ese tiene lo tuyo, ese es. Como he visto otros predicar aquí, yo digo: ese sí, ese es de los míos. El ADN espiritual se transmite por inspiración. Se transmite porque no es porque tú pones los ojos en los hombres, no se equivoque. No se trata de poner los ojos en los hombres. Más bien estamos hablando de ver lo que puedo imitar, como hizo Asa. Miró a David y dijo: yo no quiero ser como los demás, yo quiero ser como mi abuelo. Yo voy a cambiar las cosas. Yo me imagino que Asa era un pequeñito y veía todo lo que estaba pasando, y cuando le contaban las historias de David, seguro él decía: un día yo voy a llegar al reino, un día yo voy a ser el rey, porque me va a tocar a mí. Cuando mi papá termine, me va a tocar a mí. Y cuando yo llegue ahí, yo voy a hacer que la gente sienta en Israel como si David hubiera vuelto aquí al reinado, al trono. Que vuelvan a ver la presencia de Dios como la vieron con David. Que vuelvan a sentir a Dios con nosotros como lo sintieron antes. Yo quiero que hoy nosotros nos esforcemos en este lugar por abrazar el ADN del cielo, por decirle a Dios: Señor, yo tomo tu ADN esta mañana. Yo quiero verme como tú, Señor. Yo quiero verme como tú, Señor. Quiero que mis hijos me vean como tú, Señor. Y si hay algo que yo puedo imitar, Señor, en mis pastores o en gente que esté cerca, si mis papás terrenales no me inspiraron, no fueron tan buenos, yo no puedo imitarlos. Pero tienes padres espirituales y tú dices: mire, ayer me contaba la pastora un testimonio que en niños están trabajando la parte de la familia, y le empezaron a hablar de José y los sueños, y le preguntaban a los niños que expresaran el sueño que ellos tenían. Hermano, todas las listas encabezaron pastor, pastora. Las listas de los chiquitos, los pequeños, los más grandes. ¿Usted qué quiere ser? ¿Y usted qué sueña con ser? Las listas encabezaban pastor, pastora. Y otro por ahí, atóstol. Atóstol puso. Yo hubiera dado un mejor aplauso al Señor. Porque nuestros hijos no están diciendo: yo quiero tener un arma e ir a matar gente. Yo quiero ser el mayor narcotraficante de Limón. Yo quiero ser un Pablo Escobar en Costa Rica. Ninguno está diciendo eso.
Estamos cambiando las generaciones. Estamos salvando nuestra tierra desde ahí abajo. Estamos cambiando los aires. Estamos teniendo un gran efecto. Antes ellos hubieran dicho, mi suegra me contaba un día que una niña en la escuela que han estado tratando se expresaba de esa forma. Ella decía, yo voy a ser una gran sicaria, yo voy a matar mucha gente. Hermano, a mí me habló un chiquito así de una vez, lo ministro. ¿Cómo puede ser posible? Sí puede ser posible, porque tenemos niños en nuestra ciudad que están creyendo en hogares donde en la mesa hay AK-47, donde abren la refri y tienen paquetes de marihuana metidos, hermano. Estamos creciendo en una sociedad donde esto es lo que estamos viendo. Y si usted y yo no hacíamos esto, si usted y yo no nos parábamos por nuestros hijos, si usted y yo no interveníamos, ¿qué iba a ser de ellos? Hoy yo le hablo aquí a los padres y les digo, tú puedes todavía levantarte como Asa y cambiar tu destino, tu genealogía. Escoge la vida para que vivas. Escoge la vida en Cristo para que vivas tú y tu descendencia. Escoge la vida para que seas de larga vida en la tierra y tus hijos vivan como tú viviste. Tus hijos disfruten lo que tú dejaste para ellos. Levántate hoy por la vida, hermano. Póngase de pie esta mañana. Levántese por la vida. Hoy yo me paro como Moisés aquí y pongo al cielo y la tierra por testigos también delante de ustedes. Que hay dos caminos, está la maldición y está la bendición, y que ustedes tienen que escoger. Y yo les exhorto, escojan la vida para que vivan y ustedes y su descendencia llenen la tierra. Mis hermanos, hoy tenemos que tomar la decisión y decir, yo quiero el ADN de Cristo. Yo quiero esos rasgos. Yo quiero sacar el ADN de mis generaciones pasadas, porque eso viene lleno de iniquidad. Eso viene lleno de inmundicia. Y yo ya no puedo hacer nada por ellos, porque algunos ya murieron. Yo ya no puedo hacer nada por otros que murieron atrás sin Cristo. Pero yo puedo hacer algo por mí y los míos aquí, porque estoy vivo. Levántese hoy, iglesia, levante sus manos y comience a orar y a decirle al Señor, yo quiero el ADN espiritual, yo quiero el ADN de Cristo, yo quiero cambiar hoy como Asa. Yo pongo mi mirada no en los malos de mi generación, yo pongo mi mirada en ti, Señor. Vamos, levántese, hermano, levántese a orar, levántese a clamar, levántese a creer, levántese a ver la gloria de Dios en su vida. Levántese hoy. Levántese hoy por sus hijos. Levántese hoy por sus generaciones. Sea como Asa. Sea como Asa hoy y diga, hoy yo no voy a ser como mis padres. Yo no voy a ser como mis abuelos. Yo no voy a ser como la gente que de generación tras generación trajo maldición a mi familia. Yo no voy a ser así. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ser distinto. Yo voy a traer una nueva estirpe. Si Dios estaba buscando a alguien que se parara por mis generaciones, hoy me paro yo. Hoy me levanto yo. Hoy decido cambiar las condiciones de mi familia. No más drogadictos en mis generaciones. No más viciosos en mis generaciones. No más gente ladrona en mis generaciones. No más narcos en mis generaciones. No más sicarios en mis generaciones. No más gente presa en mis generaciones. Hoy se corta, hoy se acaba, hoy se termina, porque yo me paro y me lleno del ADN de Dios para cambiar mis generaciones. Mis hijos se inspirarán en mí. Mis hijos se inspirarán en mí. Dirán, seré como mi padre, seré como mi madre, porque ellos temieron a Dios, porque ellos amaban a Dios. Si tú quieres inspirar a tus hijos, no hay una mejor manera que enseñarles que tú amas a Dios, que enseñarles que tú temes a Dios, que enseñarles que Dios ha estado contigo siempre.
contarles tus historias, cómo Dios te sacó del lodo cenagoso, cómo Dios te sanó de cáncer, cómo Dios te sanó de esa enfermedad, cómo Dios restauró tu matrimonio. Ellos tienen que saber esas cosas, porque eso los levantará a ellos. Y ellos, cuando estén en su tiempo y ellos vivan cosas, ellos dirán: yo seré como mi padre, seré un valiente, que no le importó lo que estaba pasando a su alrededor, que no midió las circunstancias, que se sacrificó por mí. Yo me sacrificaré por mis hijos. Hoy me levanto a creer. Hoy me levanto a creer por ellos. Hoy me vuelvo como Asa. Hoy me vuelvo como Asa. Pongo mi mirada en mi mejor genealogía, en la mejor parte de mi familia, y me levanto a decir hoy que yo marcaré historia. Marcaré la historia de mi familia. Marcaré la historia de mis hijos. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? ¿Cómo quieres que hablen de ti a tus nietos? ¿Qué quieres que hagan tus bisnietos? Algunos no los conocerás, pero ellos te conocerán a ti aunque no estés vivo. Ellos oirán de ti aunque no estés vivo. Ellos hablarán de ti aunque ya no estés vivo. Mi abuelo, mi bisabuelo era un hombre de Dios. Mi abuela, mi bisabuela era una mujer llena del Espíritu Santo. Ellos hacían milagros, ellos hacían prodigios, ellos andaban caminando sobre las aguas. Hoy nos levantamos, Señor, por un nuevo ADN, por un nuevo ADN, el ADN espiritual, genes del cielo, genes celestiales, genes distintos. Mis hijos no harán mis errores. Mis hijos no caminarán los valles de sombra y de muerte que yo caminé, porque yo los he vencido para que ellos pasen con libertad por ahí. Mis hijos no derribarán los gigantes que yo derribé, porque yo ya los derribé para ellos. Pero ellos sabrán que si yo pude derribar mis gigantes, ellos también derribarán sus gigantes. Ellos tienen la fuerza, ellos tienen el poder para derribar los gigantes. Levántate hoy en fe. Levántate hoy a creer. Esta casa te aclama, Señor. Vamos, suéltate, suéltate, suéltate a profetizar, suéltate a orar, suéltate a declarar, suéltate a creer. Oh, Ramazo, corre, matere, base. Y carababase, tere, mamase. Padre, hoy nos presentamos delante de ti y en nuestra posición de padres, reconociendo que nuestros hijos han pecado, nuestros hijos te han fallado, Señor, pero no los miramos a ellos como responsables. Tomamos la responsabilidad hoy, porque tal vez nosotros no hemos dado el ejemplo correcto, porque tal vez ellos no han visto en nosotros ese ADN. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, perdona a nuestros hijos y perdónanos a nosotros la falta de responsabilidad con ellos. Nos descuidamos, los dimos a las nodrizas de Egipto, los dejamos que el mundo los adoctrinara y ahora estamos en problemas, pero no importa, nos paramos en la brecha, nos arrepentimos de corazón y como padres delante de ti buscamos tu presencia, nos humillamos y reconocemos que hoy tú tienes el poder para destruir todos los planes del enemigo. Hoy nos ponemos en pie por nuestros hijos, en ayuno, en oración, en ruego, en el poder del Espíritu Santo, para consagrarlos a ti, para entregarlos a ti, Señor, y que sean anulados todos los planes del maligno. Tu palabra dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación.
Así declaramos sobre nuestros hijos. Te recordarán, estarás en la memoria de ellos siempre, permanecerás para siempre en sus recuerdos. Tú serás parte de sus vidas, Señor, serás parte de sus corazones. Hoy declaramos que nunca se apartarán de ti, y te pedimos que hoy permanezcas en ellos para siempre. Asimismo, Padre, tu palabra dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Clamamos por misericordia para nuestras generaciones. Clamamos por misericordia para nuestras generaciones. Han fallado, se han enfriado, han entrado en una frialdad contra ti, Señor, un endurecimiento. Ellos no quieren orar, ellos no quieren venir a la iglesia, ellos no quieren buscarte, Señor. Pero hoy oramos para que tu misericordia los alcance y que venga un espíritu de temor sobre ellos, temor reverente. Algo se despierta en ellos, derrite la dureza de su corazón. Avívalos, aviva a nuestros hijos, Señor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Salmo capítulo 12. Salmo capítulo 12. Órelo, órelo. Salmo capítulo 12. Póngalo, por favor. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que se habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nosotros, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre, para siempre, para siempre, Señor. Padre, salva a nuestros hijos. Salva a nuestros hijos, Señor, de esta generación perversa. Salva a nuestros hijos de esta generación perversa, esta generación que se ha corrompido por la tecnología, las redes sociales, la lujuria, la lascivia, la pornografía. Salva a nuestros hijos de esta generación perversa. Apártalos para ti, Señor. Trae libertad, libertad, libertad de la masturbación. Libertad, Señor. Libertad, Señor. Libertad, Señor, de todo pecado sexual, en el nombre de Jesús. Libertad, Señor, de la droga. Libertad, Señor, de los vicios. Libertad pedimos hoy para ellos. Sálvalos, sálvalos, sálvalos. Padre, limpia la mente de nuestros hijos, el subconsciente, con tu palabra, porque tu palabra es limpia. Y así como tu palabra es refinada como la plata en horno de tierra, y hasta 7 veces, así te pedimos que tú purifiques hasta 7 veces profundamente la mente de nuestros hijos. Que tu palabra purifique los pensamientos de nuestros hijos. Cada vez que vengan aquí, cada vez que escuchen las prédicas, cada vez que les hablemos a ellos en casa la palabra esté purificando sus mentes. La palabra esté sacando esa basura que se les metió ahí. Saca toda basura de contaminación, Señor, que entró, y que tu palabra tome lugar ahí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de rebeldía. Ahora, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, fuera. Rebeldía, fuera de nuestros hijos, fuera de nuestros hijos. Todo espíritu de Absalón rebelde, fuera en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estupor que los lleva a la estupidez, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de letargo, todo espíritu en el nombre de Jesús que les da pereza,
que los adormece. En el nombre de Jesús, hoy se despiertan los hijos. Hoy se despiertan los hijos. Hoy se despiertan los hijos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos toda manipulación diabólica por causa de las malas amistades. Esos malos amigos que están trabando amistad con nuestros hijos, Señor, apártalos de ellos. Si no se vienen a convertir, apártalos de ellos. Si no edifican, apártalos de ellos, Señor. Ponemos una barrera para que solamente pueda acercarse la gente que edifica a mis hijos, Señor. Ninguna mente corrompida vendrá a corromperlos a ellos. Ninguno que venga a ensuciar sus mentes, Señor. En el nombre de Jesús, hoy quítale todo interés a nuestros hijos por esas personas que ellos andan, Señor. Que sean removidos en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu que ha querido robarle a ellos la motivación y los sueños. Nuestros hijos no renunciarán al colegio. Nuestros hijos no renunciarán a la universidad. Nuestros hijos no renunciarán a sus estudios. Ese espíritu que les quería quitar la motivación de estudiar se va fuera de sus vidas. Fuera de sus vidas. Ese espíritu que le quería comer los sueños, hoy los sueños son devueltos a nuestros hijos. Soñarán sueños. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de Faraón, todo espíritu de Herodes, Atalía, Absalón, Jezabel, que han querido manipular, que han querido corromper, que han querido asesinar a nuestros hijos, han querido matar sus ministerios, han querido matar sus llamados. Hoy los rompemos, hoy los echamos fuera. Suelten a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Se los ordenamos. Y desatamos en esta hora un espíritu profético. Un espíritu profético en la iglesia, para que hablen lo que el cielo está hablando de sus hijos. Recíbanlo. Un espíritu profético para que profeticen de tus hijos. Y oro para que ese espíritu profético también caiga sobre los hijos, para que comprendan el plan de Dios, para que descubran su propósito en el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, hoy declaramos, conforme a tu palabra, el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Hoy declaramos que soy tu hijo, Señor, que camino en temor a ti, que sigo tu palabra y la obedezco, Señor. Por tanto, yo confieso y profetizo hoy: mi descendencia será poderosa en la tierra, mis generaciones serán benditas. Bienes y riquezas habrán en su casa, y tu justicia permanecerá para siempre en ellos.